antes de seguir. Padre nuestro que está en los cielos, Señor, en este momento, antes de abrir tu palabra, quiero agradecerte, Señor, por cada una de las oraciones que tú has escuchado y también ha contestado, Señor. Hay oraciones, Señor, que todavía, Señor, ayúdanos a seguir confiar en ti y seguir orando, pidiendo, Señor, porque sabemos que tú eres misericordioso y tú nos escuchas, Señor. También queremos pedir también para César, que siendo un poquito mal hoy, y por eso que él no pudo estar aquí en esta noche. Pero, Señor, sigue cuidándole, Señor, dale fuerza, para así él puede estar junto con nosotros el sábado, con poder tuyo, Señor. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Así pues, que nuestro hermano se está haciendo un poquito mal hoy, pero ya, confiamos a Dios que se recupere, entonces el sábado puede estar junto con nosotros en pie otra vez para seguir dando la clase y las demás cosas. Ya que la hora se está caminando duro, entramos todos a recibir, ¿sí? ¿No? El loco de hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Todo? Ok. Entonces hoy, yo no sé hasta dónde precisamente César llegó, pero creemos sí que el Espíritu Santo nos puede dirigir a los puntos exactos, ¿no? Ok, hoy vamos a tocar el parte 2 del tema que César presentó el domingo pasado. Y hoy vamos a seguir un poquito más adelante en el capítulo. Ok, hoy vamos a estudiar más a fondo de qué es el tiempo de angustia. ¿Qué significa el tiempo de angustia que habla en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1? Y dice, vamos a ver cuán real es ese tiempo que está acercándose con rapidez. Porque muchas veces uno lo lee, pero leyendo es otra alguna vez que experienciarlo. Porque por tiempos estamos leyendo y diciendo amén, pero es momento que lo que estamos diciendo amén, que va a acontecer con nosotros mismos en ese tiempo. Y yo creo eso. ¿Por qué? Porque mirando los señales, ya nosotros podemos decir que en verdad la venida de Cristo que está cerca. Sin fijar fechas, pero podemos verse de acuerdo con los cumplimientos de las profecías. El momento llega, dice la Biblia, cuando Jesús deja de interceder en el santuario celestial y levantará sus manos con gran voz, dirá, diciendo, hecho es, y todos los jueces ángeles de los ángeles depositarán sus coronas mientras él anuncia con tono solemne, es el que es injusto, sea injusto aún, el que es sucio, sea sucio aún, y el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea santo aún. Apocalipsis 22, 11. Y dice, en este momento, cada caso ha sido fallado, que ha sido fallado para vida o para muerte. O sea, va a llegar un momento de cual tú y yo no podemos decir cuándo, pero va a suceder pronto que Jesús deja de interceder para nosotros. O sea, hemos hablado en el pasado que las profecías de ahora no podemos dar fecha. ¿No es verdad? Hasta el año 1844 fue el último profecía que terminó el profecía de los 2300 días que tuvo fecha bíblicamente. Pero las profecías
que están por cumpliéndose, no tenemos fechas. Sí podemos ver por los cumplimientos o acercamientos del tiempo. Podemos decir, ya tal cosa pasó, tal y tal y tal, ahora lo que falta es, o lo que resta es, tal y tal cosas. O sea, no sabemos cuándo, pero el tiempo está cerca cuando Jesús deja de interceder. ¿Por qué yo pongo claro ese punto? Porque hay gente que te va a decir, pero Cristo viene en el año y el mes y el día tanto. Y eso no es bíblico. Otro dice, según esos conteos, Jesús deja de interceder el 21 de mayo 2020. Sí. Sí. No hay más oportunidad. Y recuerde con quién el gracia va a terminar primero. Con su pueblo y luego. Ok. O sea, nosotros tenemos que ser preparados. Hoy está en preparación. Preparando a nosotros. Ok, entonces, ¿cuándo empieza el tiempo de angustia, bíblicamente? Ok. Ok. Vamos a cogerlo bíblicamente. Daniel 12, versículo 1. Vamos a confirmarlo bíblicamente cuando empieza el tiempo de angustia. Daniel 12, versículo 1. Aquí él lo tiene, pero leerlo. Daniel 12, versículo 1. Ok, entonces, ¿quién es Miguel? Jesús. O sea, Jesús se levantará. O sea, en otra palabra, dejar de ser ¿qué? Interceder. Y cuando él deja de interceder, Daniel, bajo la inspiración de Dios, en su visión escribió, será tiempo de ¿qué? De angustia cuando se levantará Miguel. Y no hubo jamás desde entonces. ¿Por qué? Porque ya todo está terminado. O sea, lo que pasó en el pasado, no podemos compararlo con lo que va a pasar en ese tiempo. Y después diciendo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se haya escrito en el libro. Por eso, Apocalipsis 22, 11 dice, hecho es, dice, el que es injusto, sea injusto aún, el que es sucio, sea sucio aún, el que es justo, sea justo aún, y el que es santo, sea santo aún. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber más oportunidades. Gracias. Ok, vamos al punto número 2. ¿Quién puede leerlo? El nota. Sí. Sí, correcto. Amén. Gracias, hermano, por leerlo. O sea, viene el día y está muy cerca cuando la misericordia ya no podrá rogar por los culpables habitantes de la tierra. Por eso estamos en estas lecciones, para que uno pueda comprender que es ahora
que el pueblo de Dios debe salir y dar el último mensaje al mundo. Porque va a llegar un tiempo cuando ellos no tienen más el intercesor. No tienen más Jesús abogando por ellos ni por nosotros. Por eso nosotros tenemos que prepararnos y también preparando nosotros tenemos que dar el mensaje. Y así que ellos también pueden tener la misma oportunidad que tú y yo tenemos para arreglar nuestra cuenta ante Dios, para que nuestro nombre pueda estar escrito ¿en cuál libro? De la vida, según Daniel 12, versículo 1, en la parte final. Ok, en el punto número 3 dice, vive los justos en ese tiempo de angustia con intercesor o sin intercesor. Sin intercesor. Difícil, ¿no? Solamente piénsalo. Terminará el tiempo de prueba, gracia. Nosotros entraremos en el tiempo de angustia. En ese tiempo de angustia no va a haber intercesor por nosotros, hermano. Ok. Vamos a sellado. Muy bien. Más adelante en la lección habrá un versículo sobre eso. ¿Sí? ¿Está listo? No. Ok. Sí, muy bien, hermano. No, no. Pero dice, porque esa noche vamos a tocar el tiempo de angustia. No, mira, no es por causalidad o es simplemente para decir algo, tenemos ese tema de esta noche. Porque el tiempo de angustia, Daniel dice, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces, lo que está escrito aquí, tenemos que comprenderlo por qué Daniel escribió eso. Porque como dice hermano, vamos a estar sellados, pero no vamos a saber. Hermana Mariloli dice que no vamos a recibir las plagas. Eso es bien. Pero el tiempo de angustia, cuando vamos más a fondo, vamos a ver qué es en totalidad el tiempo de angustia. Hermana Anthony. ¿Cuál? Sí, presente, pero no va a recibir. Sí. Mm. Sí. Eu voy por flor, después vengo por milagros. A ver. Amén. Hermana Milagros. Eso ya. Ok, en Lucas 21. Ahora dice, ok, en punto número 3 podemos escribir, vamos a estar sin intercesor. Dice, hermana Gedevay, durante ese tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Dios Santo. Ahora, ¿qué pasa en ese tiempo? Dice Elena White. Dice, ¿quién puede leerlo? Como los ángeles. Ok. Amén. Entonces, los ángeles van a soltar completamente los cuatro vientos. Ahora viene la parte que nuestro hermano Anthony ha dicho, que vamos a estar sellado
Porque cuando Jesús termine o deja de interceder, vamos a estar sellados. Por eso, Apocalipsis 7, 1 a 3, dice que Dios está aguantando, Jesús está aguantando los cuatro vientos. ¿Por qué? ¿Por cuál razón? ¿Qué está bien que nosotros leemos? Vamos a leerlo. Apocalipsis 7, versículo 1 y 3. Vamos a verlo. Ya tenemos un así, dice el Señor, ¿no es verdad? Ok. ¿Quién puede leerlo en voz alto? Apocalipsis 7, 1 a 3. Amén. O sea, cuando el ángel suelta los vientos, nosotros debe ser sellado. Es por esa razón está aguantando. Para que Dios termina el sellamiento de su pueblo, a los que confían en Él. O sea, es por amor que Dios está aguantando los vientos, por nada más. Por misericordia, por amor, porque nos ama. Y por eso nosotros debemos de responder a este amor. Un amor tan grande, infinito, que Dios tiene para cada uno de nosotros que estamos aquí y aún para los que están allá afuera que todavía no conoce el mensaje. Y hasta por los ateos que dicen que Dios no existe. Dios también ama a ellos, son criaturas. Y Dios quiere que ellos un día, muy pronto, son hijos también como nosotros somos. Por eso el mensaje tiene que ser dado al mundo entero. Ahora, el punto número 6 dice, ¿quién va a ser el enemigo número 1 en el mundo? ¿Quién tú crees que va a ser el enemigo público número 1 en el mundo? ¿Quién va a ser el enemigo del mundo? Ok, ¿qué más? Mira lo que dice Elena. Dame poner de esta forma, antes de leerlo. Cuando va a caer todas estas plagas, o antes que eso mismo, que las cosas, ahora está diciendo que por medio de cambio de clima, todo eso está pasando. Ustedes han visto, en Japón ahora hay el agua en una nación, que ya 100 y pico gente está muerto, yo sé cuánto más. Hay mucha gente que ha muerto ahí en Japón. Y también podemos ver más desastres naturales en el mundo. Ahora, ¿de quién ellos van a culpar de estos desastres? Al pueblo de Dios, hermano. Los que están sellando. Los que, según Apocalipsis 14, 12, los que guardan. Ok, yo voy a leer un sitio y yo vengo de un tiro. Y dice, los que honran la ley de Dios han sido acusados de atraer los castigos de Dios sobre la tierra, y se los mirará como si fuera causa de las terribles convulsiones de la naturaleza y de las luchas sangrientas entre los hombres. Mira, esa cosa, mis hermanos, ya ellos están hablando, lo que podemos leer. Mira, tú sabes que nosotros tenemos un privilegio muy grande que Dios nos está dando, esta iglesia, porque Dios nos muestra las cosas antes, y ahora tú puedes abrir el radio y la noticia, y tú puedes leer teléfono también, y tú puedes mirar cómo Dios
nos muestre en las páginas de noticia cómo Elena White fue inspirada. Porque ahora está diciendo, por medio de esos cambios climáticos y todos esos desastres naturales, hay que hacer algo. Hay que buscar más a Dios, hay que unirnos. Y eso va a traer todo ese, ¿cómo se dice? Esa persecución, hermano Rudy. Ujú. 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 Amén. Mm. Amén. Muy bien, Rudy. Vamos a llegar ahí también. Ahora, según yo, tú no tienes que coger, tú puedes leerlo en la casa. 1 de Corintios 10:11 dice, lo que aconteció en el pasado, así va a suceder en los tiempos finales. 1 de Corintios 10:11. Ahora, en el tiempo pasado, recordamos que dice cuando los fariseos miraban a Jesús diciendo, pero Él está haciendo un milagro, está haciendo muchas cosas y la gente se va atrás de Él. Y después llevaron eso al concilio donde Caifás, y Caifás dice, pero bueno, es mejor que uno muere que todo perece. O sea, en otra palabra, es mejor matar a Jesús que todo el mundo perece. Ahora, es la misma cosa que va a decir en ese último tiempo. Porque si nosotros somos los causantes, los que guardan los mandamientos y tienen el fe de Jesús, si nosotros somos los causantes de todas estas terribles desastres naturales, entonces mejor que nosotros muere, si no queremos rendir, es mejor que nosotros muere que todo perezca. Ahora, en el pasado había un acontecimiento muy importante, lo que Rudy estaba diciendo, pero yo voy directo al punto. Vamos a leer Jeremías 30. Vamos conmigo en Jeremías 30. Vamos a ver un punto muy interesante ahí. ¿A quién lo tiene? Pero leer Jeremías 35 a 7. Vamos a ver lo que dice aquí. Sí, capítulo 30, versículos 5 a 7.
¿Sí? Amén. Ok, entonces la Biblia está hablando de un tiempo de angustia como de quién? De Jacob. O sea, algo va a pasar que será similar en el angustia de Jacob. Lo que nosotros vamos a pasar, ese tiempo va a ser similar. O sea, lo que Jacob pasó, ¿cómo Jacob pasó ese tiempo de angustia? En oración, luchando con Jesús, ¿qué más? ¿Sí? Orando. Ok. Ok, ¿era solo? Cuando Jesús, tú acabas de decir, Jacob, ¿qué hizo? Él quedó solo. Ajá, ok, quedó solo orando. Eso nos quiere decir que vamos a estar solo. Momento solo con Dios, ok. Ahora, esa angustia, mira, vamos a Génesis 32. Solamente para tocar algunos puntos pequeños. Génesis 32. Ok, Jacob era solo en ese momento. Ok. 32. Ok, vamos a leer 24. 32, 24. Sí, 32. Génesis 32, 24 a 30. Mira lo que dice. Génesis 32, 24. Pero aquella noche vino Dios en sueños. Bueno. Yo cogí algo por veces. Sí, sí. Ok. Así quedó Jacob solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su músculo y se desjuntó el músculo de Jacob mientras con él luchaba. Y le dijo, déjame, porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunta el hombre. Jacob le respondió a él. Entonces el hombre dijo, ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ok, declárame ahora tu nombre, le preguntó a Joab. ¿Por qué me preguntas por mi nombre? Respondió el hombre y le bendijo ahí mismo. Ok, leyendo esa parte, sí, yo vengo por ti, Rudy. Mira lo que dice Elena White. La noche de la aflicción de Jacob, cuando luchó en oración para ser liberado de las manos de Esaú, representa ¿qué? La prueba por lo que pasará el pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Ahora, antes que voy por ti, Rudy, podemos ver que vamos a pasar en la misma cosa que pasó en Jacob. Pero podemos leer solamente ahora lo que estamos diciendo. Jacob oró. Pero la pregunta es, ¿cuál tipo de oración oraba Jacob? Porque oración, mira, ahorita oramos, ¿no es verdad? Y oró, por ejemplo, por César cuando ella empezó.
pero era como se dice una oración muy light, ¿no? Muy leve. Dios bendijo para que Él pueda ser bien, para que estar con nosotros el sábado que viene. Es una oración liviano. Pero el tiempo de angustia, solamente para que tener el nombre, angustia. No es un tiempo light. Un tiempo que nosotros vamos, ay, mire, yo voy a orar por Rudy, porque Rudy, ay, sí, ay, ya está, va a estar bien. No, tiempo de qué? Angustia. O sea, oración ferviente, súplicas, rogamiento, quebrantamiento de corazón. Porque yo no sé, ese hermano ha dicho, hermano Anthony, tú has dicho algo muy importante. No vamos a saber si estamos sellados. Ahora, por no saber, significa yo no estoy seguro, entonces yo voy a rogar, pidiendo, Señor, yo no te voy a dejar si tú no me bendices. O sea, era una lucha en toda la noche. Jacob pasó ahí con el ángel porque quiere tener la seguridad de que Rudy ha dicho algo muy importante ahora. Yo vengo por ti, Rudy primero. Rudy ha dicho algo muy importante, el arrepentimiento. Pero el arrepentimiento se habla donde hay pecado, ¿no es verdad? Porque uno no va a arrepentir, sino porque uno tiene pecado. ¿Qué dice Romanos 3:23? ¿Quién lo sabe de memoria? No, Romanos 3:23. ¿O 6:23? Porque todos y faltan. Ok, o sea, amén. O sea, Rudy, vengo por ti. O sea, es, ¿ah? Ok. O sea, hay una angustia porque vamos a estar en ese tiempo rogando porque, hermano Anthony, no vamos a saber. Por paz, no vamos a saber lo que pasó allá en el cielo. ¿Quién puede subir allá para saber? Nadie. Por eso dice, aquí está la paciencia de los que y tiene fe, paciencia, perseverancia. Mire, esto es una lucha. Va a ser algo tremendo, mis hermanos, porque ya llegamos al punto culminante. Ahora todo lo que yo estoy predicando aquí, todo lo que tú dices, amén y todo, en ese momento vamos a ver ahora. ¿Quién puede parar? ¿Tú quieres ahí? Ahora, antes de llegar. Tú sabes que en Zacarías, recuerden Zacarías cuando dice hoy en Isaías también, cuando Dios dice, no es un palo en el pavimento, un palo que saca fue candela esa que da. ¿Y quién vino para acusar a Isaías? Satanás. Estaba ahí para acusarle en el tiempo de la angustia de Jacob. ¿Quién va a estar ahí? Satanás, porque él va a decir, mira, hermano, tú tienes pecado. Dios no te puede perdonar. Dios no te va a salvar porque tú has hecho tal y tal y tal y tal cosa. Y ahí tú en la lucha, porque tus pecados en tu mente, si Dios me ha perdonado, sí o no, ese va a ser una lucha terrible, hermano Anthony. Dime. Ujú. Ok, todos sabemos cuál era su pecado. ¿Qué era? Oh, él puede tener mucho más, pero el más conocido, ¿qué era? El engaño. ¿Qué significa Jacob? Engañador. Él engañó a su hermano, su padre, para robar la bendición de su padre. ¿No es verdad? Ahora cuando él escuchó el comienzo del capítulo 32 de Génesis, cuando él escuchó, porque mandó un mensajero delante, ¿recuerda? Con regalos, ¿no es verdad? Y dice, quizás mi hermano me perdona con esos obsequios. Pero, ¿cuál fue la respuesta del hermano? Yo vengo. ¿Con cuántos?
400 hombres. Y eso se puso Jacob en un angustia, porque Jacob dice, no, espera, ahora yo voy a partir el grupo en dos. Mandaron aquí, uno allá, quizás si mata ese grupo, queda el otro. Y entonces ahora Jacob dice, no, pero yo tengo que orar. Por eso él partió y quedó solo ahí en oración. Sí. Ajá. Ahora lo que tú dices, hermano, es algo, me hace recordar algo. ¿Tú recuerdas el prédica del sábado? Jesús, antes de entrar a Getsemaní, ¿estaba haciendo oración? Estaba preparando. Pero después no quedó ahí, entró en Getsemaní y siguió orando. O sea, podemos ver ¿cómo dice? Similitud aquí también en Génesis 32. Porque sigue leyendo, yo creo en versículo 10, 32, 10, dice, no merezco todas las misericordias y toda la verdad con que has traído a tu siervo, pues con mi callado pase este Jordán y ahora ha de atender a dos campos. Líbrame ahora de manos de mi hermano, de manos de Esaú, porque le temo, no venga acaso y me hiera a la madre junto con los hijos. O sea, puedo seguir leyendo, él estaba orando. Recuerda Juan capítulo 17. Jesús estaba orando. Pero después Jesús entró en el momento más crítico, que era en Getsemaní. Y después Jacob entró en el momento más crítico, que era cuando estaba solito mismo. Y ahí estaba en la angustia, luchando con el hombre, luchando con el ángel. O sea, ahí podemos ver una similitud de Jacob y Jesús. Ahora, Jesús sabía que los enemigos venían. Sabía, ¿no? Jacob sabía que el enemigo venía. O sea, en el caso de Jesús, en el caso de Jacob, todo estaba quien estaba viniendo. Pero antes de ese vinimiento del enemigo, estaba en esa angustia, en oración. Mis hermanos, ¿sabemos que el enemigo viene? Estamos mirando el armado romano preparándose. Recuerda lo que Jesús ha dicho. Cuando tú veas la abominación desoladora que está en el lugar santo, ¿qué uno debe hacer? Según Mateo 24, ¿no? Cuando uno ve eso, sabe que ya es el tiempo. Mis hermanos, ya los soldados romanos ya está rodeado del pueblo de Dios. Ahora podemos decir, no, viene el tiempo, vamos a, ya está ahí. Déjame decir eso y tenemos un poquito de tiempo para predicar el mensaje de los tres ángeles. No mucho, como dice hermano. No mucho, hermano Anthony, Rudy. Amén.
cuán pocos cristianos saben lo que es luchar con Dios. Cuán pocos son los que jamás suspiraron por Dios con ardor hasta tener como intención todas las facultades del alma. Cuando olas de indecible desesperación envuelven al suplicante, cuán raro es verle atenerse con fe inquebrantable a las promesas de Dios. Los que solo ejercitan poco fe están en mayor peligro de caer bajo el dominio de los engaños satánicos y del decreto de que el tiempo de angustia, decreto que violentará las conciencias. Y aún en caso de soportar la prueba, el tiempo de angustia se verán sumidos en mayor aflicción porque no se habrán acostumbrado a confiar en Dios. Las lecciones de fe que hayan descuidado tendrán que aprenderlas bajo el terrible paso del desaimiento. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a pruebas las promesas. Amén. Hay una cosa, hermano. Los mártires, ¿por qué los mártires permitían que sean quemados y todo eso? Porque ellos en su corazón sabían que su Redentor está ahí. Amén. Y nosotros también, cuando seamos sellados, vamos a saber que el Redentor está ahí en la puerta. Y esa esperanza te da uno para seguir y que hacen lo que quieran con nosotros. Amén. Marilori, después yo. Ok, gracias hermano. Entonces, como podemos, para recapitular, como podemos saber hasta aquí todavía, que la angustia de Jacob no es, como estamos diciendo, una oración ligera. ¿Ah? Una oración de 3 segundos y listo. No, es una oración profundo, un rogamiento, un quebrantamiento de corazón. Y hasta que Dios, hasta que yo soy, mira lo que dice aquí, ahora debe obtener en la parte final, la página final, dice en el punto número 17, dice, aunque incapacitado, no, yo voy a leer la parte lila, ahora debe obtener la seguridad de que ha sido perdonado. O sea, Jacob estaba orando ahora porque quiere tener la seguridad de ser perdonado. Ahora, más abajo, en la última parte dice, luchó con el ángel y prevaleció. Oseas 12:4. Mediante la humillación, el arrepentimiento y la sumisión, aquel mortal pecador y sujeto al error prevaleció sobre la majestad del cielo.
se aferró temblorosamente a las promesas de Dios. Debemos conocer la promesa de Dios para orar sobre esas promesas. En otra palabra, yo debo conocer a Dios. Yo debo conocer a quién yo voy todos los miércoles, los domingos y el sábado yo vengo a adorar. Yo no vengo aquí a adorar gente, humano, pastor, líder, no. Tú vengo directamente para tener un encuentro con tu Dios. Y muchas veces olvidamos eso, porque creemos que cuando venimos aquí somos la gente que vamos a hacer. Si yo voy a cantar porque la gente no. Recuerda, cuando tú levantas cantando, es para un Dios que aquel te hizo. Entonces Rudy, por ejemplo, no debe parar delante. Hermano, vamos a cantar. No, alza tu voz, porque es el Creador que está alabando. Y cuando tú entres en la casa de Dios, no tiene que ver quién me mira, no. Es referencia entre tú y Dios. Esa es la casa de Dios. O sea, dice, se aferró temblorosamente a las promesas de Dios y el amor infinito. Mira esa parte muy bonita. Atención todos los hermanos y hermanas. Mira lo que dice. Se aferró temblorosa a las promesas de Dios. Ahora mira la parte de Dios. Y el amor infinito no pudo rechazar la súplica del pecador. Como señal de su triunfo y como estímulo, recuerda el mensaje del sábado, para que otros imitase su ejemplo. Se le cambió el nombre. En lugar de que recordaba su pecado, recibió otro que conmemoraba su victoria. Y al prevalecer Jacob con Dios, obtuvo la garantía de que prevalecería al luchar con los hombres. Mis hermanos, el tiempo viene. Y mira, yo no sé, pero si algunos han notado, muchos de los mensajes que Dios me está dando, no simplemente directamente es evangelismo. Dios me está mostrando, no, tenemos que primeramente luchar con Él en oración para recibir ese cambio de nombre y salir de Jacob a Israel, de un pecador a un vencedor. Y cuando salimos vencedores, la gente va a mirar nuestro testimonio y podemos decir, antes yo era, pero ahora yo soy hijo o hija de Dios. Ya soy transformado y yo vengo en el nombre de Jesús decirte que tú debes arrepentir. Como dice Pedro, el hombre viene y dice, pero dame dinero. Y Pedro dice al hombre, yo no tengo dinero, mas en el nombre de Jesús, levántate y camine. ¿Tú crees hoy que el pueblo de Dios puede obtener ese poder? Claro que sí, hermanos. Pero antes de eso, debemos pasar en cuál lucha. Con Dios primero y después, dice, cuando prevalecemos esa lucha, tenemos la garantía de luchar con quienes. Por eso Jesús dice, ahora, ¿tú me vienes a traicionar con un beso? Cuando estamos listos, podemos decir, ok, aquí estoy. Estoy listo para que usted me coge preso. Antes debemos de luchar y después estamos listos para recibir a Judas. Entonces, mis hermanos, tenemos que pasar en esa lucha. Rudy, prepara. Entonces tenemos que estar listos, mis hermanos, pero primeramente tenemos que pasar tiempo en oración para transformación de nuestras vidas con Dios. O sea, que Dios nos bendiga, mis hermanos, con ese tema. Por cuestión de tiempo, otra vez, otra semana, ese domingo, César va a seguir con el mensaje. O sea, vamos a poner de pie, porque vamos a adorar, alabar a nuestro Rey, Salvador y nuestro Creador. Ok, vamos a cantar, ¿o no, Rudy?
y vamos a dejar que los vecinos va a decir, bueno, ¿qué está pasando con esa gente? Y nosotros vamos a decir, somos alabadores de nuestro Rey y Salvador, el que nos creó. Amén, Rudy. Sí. Ajá. Hermana Sam está Sandra. preparando. Hermana Sandra. Si las pruebas de esta vida debilita ya tu fe y en tu mente surgen dudas de que venga otra vez. Mira hoy hacia el Calvario, a la cruz donde sufrí. ¿Qué más pruebas quieres que esta? Te amé hasta morir. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. ¿Te parece que podría olvidarme de cumplir si la historia de este mundo rojas huellas ya dejé? Si una madre se olvidara de su hijo alguna vez, aún así jamás pensaría olvidarme yo de ti. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, un día prometí volver y pronto lo cumpliré. Aunque pienses que demoro y sientas que me atraso, yo no me olvidé de ti. Vendré otra vez. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, Padre, en esta noche, Señor, hemos aprendido algo más de tu palabra. Y hemos aprendido, Señor, que debemos comenzar, Señor, a tener esos tipos de oraciones, Señor, como tenía Jacob, Señor. Y también Jesús en Getsemaní, Señor. Esta profunda relación contigo, Padre. Así, Padre, para que podamos conocer tus caminos, Señor. Y también, Señor, que podemos dejar todos nuestros malos pensamientos, los malos caminos, Señor, los malos rasgos en nuestros caracteres, Señor. Señor, en otra palabra, todo, Señor, lo que podemos separar de ti, Señor,
tenemos que ahora empezar a rogarte, Señor, para que tú nos da el victoria, Señor, sobre cada de esos pecados, Señor. Señor, en ese momento, cuando parezca que todo está tranquilo todavía, Señor, danos ese espíritu, Señor. Un espíritu como tuvo Jacob en aquel día y también Jesús, Señor, en el tiempo de crisis, Señor. Señor, ellos fue nuestro ejemplo y ayúdanos, Señor, a imitarlos, Señor. Para así, oh Padre, podemos estar de pie cuando Jesús venga, Padre. Gracias, Señor. Llévanos a casa y tráenos otra vez el sábado en la mañana para seguir a alabarte y glorificar tu santo nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.